Bueno, pero antes de eso, cuando estaba Carlos Cuesta diciendo que, hablando de un acto ilegal, tenemos una magistrada aquí en Platón, Margarita Robles, movía la cabeza. No sé si no es un acto ilegal, si piensa usted que no lo es legal. Lo que se ha consumado ayer, jurídicamente, es un acto común. Bueno, vamos a ver, yo entiendo que las cuestiones de técnica jurídica no son fácilmente comprensibles por los ciudadanos, y muchas veces los ciudadanos nos echan en cara, mira, estos siempre están con expresiones técnicas y con palabras técnicas para justificarse. Yo lo decía al principio, desde el punto de vista político estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, pero a mí me corresponde en este momento hablar desde el punto de vista jurídico. Es importante precisar una cosa: se interpuso un recurso por el Gobierno contra la ley de consulta. El Tribunal Constitucional suspendió esa ley de consultas sin entrar en el fondo y sin pronunciarse sobre esa ley de consulta. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que cuando un gobierno, el gobierno central, el gobierno del Estado, impugna una ley de un Parlamento autonómico, es obligatorio la suspensión durante un plazo de 5 meses. Eso en ningún caso prejuzga ni que esa ley sea constitucional ni que esa ley sea inconstitucional. Margarita, si yo voy a que se ha roto la suspensión, se suspende, eso es evidente. Esa ley. Pero se ha suspendido por el Tribunal Constitucional. Si me dejas terminar y ha sucedido. Mi argumentación. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, como esto se ha movido en el ámbito de lo político, desde el Gobierno de Cataluña se ha dicho, muy bien, pues nosotros vamos a hacer una convocatoria no con arreglo a esa ley, porque esa ley está suspendida, y vamos a hacerlo con arreglo a otro margen o a otro marco de participación de la consulta ciudadana. Nuevamente, el Gobierno acude al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, por las razones iguales que lo anterior, vuelve a suspender. Pero hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional se queda ahí, no dice nada más, sino que simplemente está suspendida una ley y todo lo que directamente se derive de esa ley, sin entrar en el fondo. Y no dice más el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, pese a que había una petición expresa de que se dijera una especie de que el Tribunal Constitucional hiciera un requerimiento para que no se hiciera nada más, el Tribunal Constitucional no dice nada. Pero no lo tiene por qué únicamente decir, no tiene por qué decirlo. Porque es obvio. No tiene por qué decirlo. Hay un artículo que lo dice, luego bien, es obvio pero que el determinados delitos, por ejemplo el delito de desobediencia, exige una voluntad manifiesta y contraria a cumplir un requerimiento que se hace. Por tanto, tenemos que desde el Tribunal Constitucional no se ha hecho ningún requerimiento. Se me puede decir, y es verdad, que evidentemente sale de ojo, por decirlo de alguna manera, que lo que se hizo ayer era una reproducción o una manera de saltarse esa suspensión que había hecho el Tribunal Constitucional y que, por tanto, se tenía que haber actuado. Pero claro, se tenía que haber actuado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque el fiscal ha empezado a pedir una serie de datos para ver si se continúa actuando o no. ¿Qué ocurre ayer? ¿Qué ocurre ayer? Que un grupo político pide al juez de guardia la suspensión del hecho de la votación. Y claro, ¿qué dice el juez de guardia? Primero, el juez de guardia razona, y yo creo que razona con fundamento, que si se está cometiendo un delito, no se está cometiendo un delito por parte de las personas que van a votar. Se estaría cometiendo un delito, en su caso, por parte de los representantes políticos que tienen todos su correspondiente fuero ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque ese es el competente para, si en su caso ha habido ese delito, el delito que sea, ya lo veremos porque es todavía prematuro, tendría que ser la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia Margarita de Cataluña. Robles, ¿por qué entonces tenía que haberse interpuesto esas denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia o los fines de semana no trabaja el TSJ? No, la pregunta que yo me hago es, ¿se equivocaron al poner esas denuncias o el fiscal lo tenía que haber remitido al TSJ? Yo ahí no entro a valorar. Yo lo que digo es que desde la perspectiva del juez de guardia, yo no entro a valorar la persona o el grupo que pone la denuncia, valoraría porque lo hizo. ¿El fiscal tenía que haber señalado que fueron los responsables? El fiscal lo que ha dicho en este momento es que se le dé las diligencias que se están practicando para continuar avanzando. Es decir, si se ha cometido un hecho delictivo o no, eso no se va a ver ayer. No, pero se verá la Fiscalía se opuso a tomar medidas cautelares porque dijo que era desproporcionado. Porque la Fiscalía entiende que esas medidas cautelares concretas que se pedían, que eran unas medidas cautelares concretas de que se paralizara la votación, eran desproporcionadas. ¿Y por qué eran desproporcionadas? Porque esas medidas cautelares concretas, entendió el fiscal y entendió el juez, que lo que estaban era
afectando a unas personas que eran los ciudadanos de Cataluña, que en ningún caso estaban cometiendo un delito por el hecho de ir a Alfonso, ahora tiene Carlos Cuesta. Todavía no ha hablado Alfonso. Hay algo que creo que no podemos perder de vista, que aquí estamos ante un problema de naturaleza política, eso es evidente. Y que tiene que tener unos cauces de solución políticos, sí, pero la política no se puede hacer ni sobre la base de vulnerar la legalidad, ni sobre la base del caos, de la anarquía o del sálvese quien pueda. La política se tiene que hacer por los debidos cauces, evidentemente. Y en este sentido yo quiero decir dos cosas. Primero, lo que apunta ayer el señor Artur Mas como reacción a la votación de los catalanes, pues simplemente es que no es verdad. No ha sido un éxito total, porque si eso hubiese sido un referéndum legal y hubiese sido un éxito total, hoy ya España estaría desmembrada, hoy ya Cataluña sería independiente. Por tanto, un éxito total no, en todo caso un éxito relativo. Y luego, a mí me parece que la parsimonia o la actitud verbal incluso del Gobierno de la Nación en la respuesta a lo que ha ocurrido se queda muy corta, porque claro, se están empleando dos epítetos, muy claramente lo hemos visto en el caso de la señora Cospedal, en el caso del ministro de Justicia, que es esto es inútil y esto es estéril. Bueno, sí y no. No es inútil porque precisamente ha servido para que los nacionalistas llenen de más oxígeno sus bombonas y ya se planteen un nuevo arreón y un nuevo desafío. Y estéril tampoco, porque estamos viendo que efectivamente hay una parte de la ciudadanía que se ha creído el mensaje de Artur Mas, que ese mensaje ha cuajado y que independientemente del número de votantes, ellos quieren ir a más. Entonces, si cuando alguien anuncia que va a cometer un delito no pasa nada, si cuando lo está cometiendo no pasa nada, y si el día después lo que pensamos es en estar negociando con el que ha perpetrado un delito en lugar de poner todos los medios del Estado de Derecho para que le persiga, yo creo que no vamos por muy buen camino. Pero perdóname, yo creo que por muy buen camino no vamos. En un Estado de Derecho es importante que quien determina si se ha cometido un delito o no son los jueces. Sin duda. Y los tiempos en la justicia no son los mismos que los tiempos de la política. La política tiene unos tiempos. La política exige dar soluciones inmediatas. La justicia requiere unos tiempos desde la serenidad, desde el rigor, desde las pruebas, de contrastar datos. Y por lo tanto yo comparto en ese sentido lo que dijo el ministro de Justicia ayer. ¿Valor jurídico? Ninguno. Ninguno. Valor político, el que los políticos le quieran dar. La justicia no ha dicho que los hechos no sean constitutivos de delito. La justicia únicamente ha dicho, ante una petición de medida cautelar al juez de guardia de Barcelona y de otras poblaciones más, que esa medida cautelar no se tomaba. En ningún caso, se ha dicho que no sea constitutivo de delito. Y es importante... Concretísima. Sí. Margarita, una pregunta concretísima. Ayer es cierto que durante el desarrollo de la votación tú vas a pedir la identificación de los responsables de cada centro público a las 2 de la tarde o a la hora que fuese. Claro, y eso, es lo que le he dicho yo, los profesores. Pero claro, a medida que tú vas recopilando la información, que la vas trasladando, sobre la marcha es imposible reaccionar. A lo que voy es, no se podría haber adoptado la medida cautelar de, en el momento en el que alguien va a abrir un centro público, decirle, usted identifíquese porque esto no es legal, lo que va a hacer. En ese momento, en el momento en el que se abren los colegios, no durante toda la vorágine del desarrollo de la votación. Yo tengo aquí una sensación. Hay medidas y medidas estamos cautelares. metiéndonos en si el trámite procesal de ayer a las 5:45 de la tarde fue el correcto. Vamos a ver que esto es una cuestión muchísimo más amplia. Claro, yo voy a una cuestión muchísimo más básica. Claro. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional? Aplicando un mecanismo que es automático, acepta esa impugnación y dice, tiene que quedar suspendida. Ayer lo que vimos todos los españoles, lo que vieron todas las personas españolas que viven en Cataluña, es que lo que se dijo, lo que se aplica, la Constitución, lo que se aplica, las leyes para todos los españoles, no se cumplió allí. Es más, salió una persona llamada Artur Mas, el máximo responsable del Estado español, el garante de que se ejecuten las normas, salió públicamente y dijo, señores de la Fiscalía, el responsable de esta vulneración soy yo. Si quiere la Fiscalía, que me busque a mí. Tú no puedes permitir en una comunidad autónoma, y no hablo del trámite procesal ayer del magistrado o los 3 magistrados que tuvieron denuncias de ese estilo. Hablo de una cosa mucho más básica que se llama, en estos momentos, en Cataluña, no hay imperio de la ley. Hacer cumplir la ley. Efectivamente. Pues no, sepan ustedes que hace 40 minutos aproximadamente ha habido una reacción de un primer ministro, no es el español, es el primer ministro británico, David Cameron, que ha expresado públicamente su apoyo a la unidad de España. Ha asegurado en Londres que España es un gran aliado y un amigo, y los refrendos, ha dicho, deben celebrarse en el marco constitucional. Como les digo, lo ha dicho en Londres el primer ministro David Cameron. Y nos llega también una noticia de última hora, y es que la formación política Vox ha anunciado una querella contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por dejación de funciones. Carlos, tenías la palabra.
Yo creo que la justicia tiene que ser muy estricta, muy sopesada, los mecanismos tienen que ser muy precisos, porque así como el señor Mas puede vulnerar la ley... Pero me gustaría una reacción a estas noticias que estamos conociendo, bueno, pues, puesto que esto es en directo y vamos analizándolo, a la declaración de Cameron, al anuncio de Vox de querellarse. La declaración de Cameron me parece muy importante, que un primer ministro de un país que además acaba de celebrar un referéndum que fue legal, constitucional, aunque ahí no tienen constitución en sentido estricto, me parece muy importante. Y la decisión de Vox yo creo que es una decisión política que yo no creo que tenga viabilidad judicial, jurídica, una denuncia por dejación de funciones, salvo que se demostrase que, y eso es un procedimiento que me imagino que será largo, que tenía que haber tomado alguna decisión precisa al calor. Lo que estaba diciendo Carlos antes. Entonces, ¿tiene recorrido? ¿Pero le puedo preguntar una cosa? Sí, yo la primera sí tiene recorrido una querella contra el presidente del gobierno por dejación de funciones. Yo lo decía al principio, lo que a mí me preocupa de verdad, primero como ciudadana y luego como jurista, es que los problemas políticos hay hasta manía de judicializarlos. Porque al final, si el presidente del gobierno no ha hecho lo que tenía que hacer, que responda políticamente. Es decir, yo respeto evidentemente cualquier querella, me parece muy bien, y cualquier grupo político, cualquier ciudadano tiene derecho a ello. Pero me parece que el foco hay que ponerlo en la política. Luego los tribunales actuaremos con unos tiempos que tiene la justicia. Y la justicia exige mucha serenidad, exige mucho rigor, exige tener datos. Se decía antes lo que pasó ayer, bueno, ya lo ha dicho, vamos a ver qué hace la Fiscalía General del Estado, vamos a ver qué hace la Fiscalía General del Estado. Yo no me atrevo a decir que no vaya a pasar nada desde el punto de vista judicial, no lo sé, no lo sabemos. No lo sabemos. Esperamos que sí, hay unos indicios que son abrumadores, vamos a verlo, por eso vamos a verlo. Robles, entre la primera actuación del Constitucional y la segunda, es decir, en este periodo nos han estado tomando el pelo, y a la justicia también, porque han seguido con la página web abierta, mandando cartas a la gente, utilizando el censo de población, han seguido con la publicidad, han ido a los domicilios. O sea, yo ya no digo ayer, digo, desde la primera suspensión del TC a la segunda, ahí se han estado cometiendo una serie de ilegalidades, puesto que se ha seguido como si no pasara nada. En ese periodo no teníamos que haber actuado. Vamos a ver, Carmen, yo entiendo que los ciudadanos muchas veces no comprenden estas cosas. ¿Qué dijo la Generalitat? Muy bien, hemos suspendido la ley de consultas y, por tanto, lo que hacemos ahora no lo hacemos con base en la ley de consultas, sino que lo hacemos con base en otro proceso participativo, de que los ciudadanos puedan expresarse. Si realmente ha habido en esa actuación un dolo, un fraude, con la finalidad evidente de vulnerar... Sí, pero eso lo tendrán que decir los tribunales. Es decir, si se ha cometido un hecho delictivo o no. Yo creo que en este país tenemos que acostumbrarnos a dar las respuestas políticos, los políticos. Los medios de comunicación tenéis que ser la vertiente crítica, pero dejar que los tribunales sean los que hagan las valoraciones... Yo en eso no estoy de acuerdo. Pero es tan evidente que seguían como si nada... Pero la palabra judicial la tienen los tribunales. Pero cualquier persona tiene todo el derecho, porque su declaración no tiene valor de sentencia, tiene todo el derecho del mundo a considerar que lo que ocurrió ayer fue un evidente fraude de ley y fue una ilegalidad. Nuestros comentarios son simples comentarios. No tienen la validez de cosas. Lo he dicho antes, que el papel de los medios de comunicación, Carlos... Déjame terminar. Vamos a ver, lo que nosotros hacemos es cotejar una cosa que yo estoy convencido de que en estos momentos la inmensa mayoría de españoles tienen la evidencia de que allí no se están respetando los derechos. Otra cosa es que el valor de cosa juzgada, lógicamente, la tiene un juez, la tiene un magistrado y la tiene esa sentencia. Pero cualquier persona tiene todo el derecho del mundo a decir, oiga, estos señores querían hacer una consulta y la han hecho. El Tribunal Constitucional dijo que no se podía hacer y la han hecho. Los tribunales dijeron que se tenía que estudiar, o que poder estudiar los padres podían dejar a sus hijos estudiando en español, y no se puede. Los comercios no deberían tener barreras comerciales y las tienen. La Generalitat debería estar controlando los gastos y no lo hace. La Ley de Estabilidad Presupuestaria les exigieron los controles y no los cumplen. Carlos, eso se puede decir. No hay nadie que admire más que yo a los medios de comunicación, pero precisamente desde que yo creo que sois clave en el Estado democrático, pero también creo que hay que dejar que la justicia se pronuncie. Muchas veces se comparten los resultados y las decisiones de la justicia, otras veces no se comparten. Pero en la educación ya se ha pronunciado. Claro, pues hay sentencias del Supremo y del Constitucional que no se han cumplido en Cataluña. Yo no estoy hablando de la sentencia de educación. No, pero por ejemplo, es que como lo ha comentado Carlos, quiero decir, es que eso ya se ha incumplido. ¿Y qué hemos hecho? Nada, siguen sin poder estudiar los niños, siguen, y hay sentencias firmes del Constitucional y el Supremo.